Entonces tenemos las normas materiales especiales, las que aparecen en convenciones y que regulan de alguna manera situaciones específicas del tráfico internacional. Y por otro lado tenemos las normas materialmente orientadas, me decía, o las materialmente imperativas. ¿Con cuál confundía? Pues son normas distintas. Las normas materialmente Con orientadas son ambas. normas indirectas. Ajá. Son normas indirectas. Tienen la estructura de una norma indirecta, tienen la definición, una descripción genérica, ¿sí? De la situación internacional, pero en la elección de la norma indirecta lo hace a un catálogo flexible de conexiones. Catálogo que puede estar dispuesto de manera alternativa o subsidiaria, no recuerdo si trabajamos bien, de todas maneras con eso en la unidad 4 volveremos con la clasificación, del modo en que se hacen las conexiones, y cuando está hecho de manera alternativa, en la que la elección corresponda ya sea a los interesados o al juez hacerla, particularmente a este último, la norma contiene un elemento material, sustancial o alguna definición que le permite al juez entender cuál fue la intención que tuvo el legislador al redactar la norma. Orienta al juez con algún concepto material. Le dice, por ejemplo, de todas estas conexiones, aquella que sea más favorable a la validez del matrimonio, aquella que sea más favorable a el interés superior del niño, a la validez del testamento. De esta manera, de alguna forma, irrumpe con la neutralidad de la norma de conflicto porque le dice al juez que haga una valoración sobre el derecho citado, sobre la lex ibris causa, es decir, que entre las opciones que tenga, el juez haga un juicio de valor cuál es más favorable a alguna de estas orientaciones que tiene. Pero es una norma indirecta, materialmente orientada. Y la norma materialmente imperativa es aquella norma de derecho público, de características territorialistas, que tiene mucha incidencia del interés público, distinto a lo que vamos a ver más adelante como cláusula de reserva y el orden público como principio, que se impone a la aplicación del derecho extranjero y se impone a la autonomía de la voluntad. Es una norma rígida que pertenece al orden público interno que no puede ceder ante la aplicación del derecho extranjero o ante la voluntad de las partes. Y no puede ceder porque lo que pretende tutelar son estructuras esenciales de un Estado. Por ejemplo, la monogamia. ¿Sí? La norma que establece que el ligamen es un impedimento para el reconocimiento de matrimonios eh, que han sido celebrados con esta característica, no pueden ser reconocidos. Las normas procesales, que no están dispuestas para que las partes puedan determinar el juez competente o la manera de llevar adelante un procedimiento o los derechos que puedan ser comprometidos dentro de un proceso judicial, en la medida en que no estén disponibles para las partes. ¿Sí? Y después aparecen las normas internacionalmente imperativas. Adriana Dreising de Clor las define dentro de las normas directas, porque en definitiva tienen un resultado concreto, que es la aplicación del derecho nacional a un caso internacional, pero son aquellas que previstas para el caso internacional, porque el legislador estructuró la norma pensando en la hipótesis de que puedas comprometerse con otros ordenamientos jurídicos, decide la aplicación del propio derecho. Es la autoelección. Por eso hay algunos autores que van a ver que le dan una estructura, cogiendo entre ellos, le dan una estructura de una norma indirecta unilateral, porque siempre dirige hacia el mismo derecho. De hecho, lo denomina el método de la autoelección y no un método de creación o un método material. No obstante, el resultado va a ser siempre el mismo. ¿Sí? Este, que también hay grises, hay distintas interpretaciones al respecto, no todas son coincidentes. Muchas veces vamos a encontrarnos con posturas que entienden que el ligamen es una norma de orden público o que tutela el orden público y otras que consideran como una norma
internacionalmente imperativa, o algunos, ¿por qué no?, como una norma de fraude, pensando en matrimonios que quizás hayan sido celebrados honestamente en otro país y que, sin embargo, contrarían los principios de nuestro derecho matrimonial. ¿Sí? Esa es la última clasificación de normas indirectas. Incluimos ahí las normas materialmente orientadas y las normas directas, en normas materiales especiales, normas materialmente imperativas y normas internacionalmente imperativas. No sé si me expliqué. Sí, doctor, es para después profundizar con la lectura en Tracing de Cloro, la bibliografía que usted nos brindó de la Vayan Unión haciendo Europea. algunas aclaraciones porque van a encontrar distintas definiciones a veces, ¿eh? Sí, pero ¿Sí? igual como dijo usted, después cuando vemos fraude a la ley, seguramente orden público y todo, en las siguientes unidades vamos a volver a tocar este tipo de clasificación de cierta manera, ¿no? Dale. ¿Y la Este, norma de policía dónde quedaría? y las normas de policía son estas normas internacionalmente imperativas. Algunos las clasifican así. Hay otros autores que inclusive la distinción entre norma y principio radica en la forma en que opera. ¿Sí? La norma opera antes de hacer cualquier examen de compatibilidad, porque si la norma establece determinados recaudos y el derecho extranjero o la autonomía de la voluntad pretenden otros, visiblemente aparece una contradicción. La norma de policía es esa norma, a decir de Francesc Cassis, un autor francés, que es el promotor de este tipo de tesis, en donde se aplican de manera inmediata. Se aplica el derecho propio por sobre el derecho extranjero. ¿Sí? Algunos lo denominan de autoelección, otros hacen la distinción entre normas de orden público interno y normas internacionalmente imperativas o de orden público internacional. Como norma, sin embargo, el principio opera a posteriori. Primero se hace un examen de compatibilidad. ¿Cuál es? Dice, yo creo que les hice leer, no recuerdo, el artículo 2600, dice que conduce a soluciones incompatibles con los principios del orden público nacional. Entonces, primero es necesario hacer una representación de cuál es el resultado de la aplicación de la norma para luego ver si este es compatible o no con los principios. ¿Sí? Porque de considerarlo todo como una norma, si todo fuera norma, el derecho extranjero sería inaplicable, ya sea por decir exactamente lo mismo que dice el derecho argentino o por contradecirlo. ¿Sí? El orden público como reserva es más propio de la doctrina clásica, de la construcción de una norma generalísima, donde la norma material y las normas de policía tienen poca participación en el estudio del derecho internacional privado y más bien la teoría general tiende a construir esta norma generalísima que propone los distintos elementos para solucionar cualquier caso de derecho internacional privado. ¿Sí? Este, Veo que hay más compañeros. ¿Alguna otra consulta mientras esperamos? Si es que se conecta, por ahí tiene algún inconveniente de conexión y seguimos con la unidad 3. Este, ¿Nadie más tiene dudas? Son porque no están Sí. leyendo. ¿Le puedo hacer No, una por favor. consulta? Sí, Eh, Usted estaba hablando ahí de las normas materiales imperativas. Hay una distinción, ¿no es cierto? Hay una norma material imperativa de derecho interno y una norma internacional imperativa, ¿no es cierto? claro. Las normas materialmente imperativas no necesariamente están pensadas para el caso internacional. Por ejemplo, el matrimonio, la monogamia.
en el matrimonio no está pensado para todos los matrimonios. En cambio, la norma internacionalmente imperativa sí está pensada para el caso internacional, ¿sí? Eh, las normas procesales, las normas de derecho penal, de derecho financiero, de derecho económico, que de alguna manera tutelan la organización nacional o pretenden tutelar la organización nacional, están pensadas para el derecho interno. Esa es la distinción. En cambio, las normas internacionalmente imperativas prevén en su descripción la posibilidad de extenderse a los casos internacionales. Por eso es que no solamente se tiene en cuenta el derecho, las normas internacionalmente imperativas del derecho propio, sino de todos los estados comprometidos. Y dice el 2599, aún de terceros estados si hay algún interés particular que entre en juego. ¿Sí? Doctor, Sí, por ejemplo, dice que es lo que usted está diciendo, que es bastante básico como para que nos quede y pueda entender el compañero, que la norma materialmente imperativa es aquella que está diseñada para aplicarse en casos internos. En cambio, la internacionalmente imperativa es la que el legislador le otorga el carácter internacional a esta norma. claro, lo pienso. A ver, por ahí entiendo cuando querés decirle el oro bastante básico. Hay interpretaciones y hay Sí, grises. sí, Hay grises. Lo cierto es que para resolver un caso de derecho internacional, como le explicábamos en clases anteriores, que se amplía el objeto del derecho internacional privado, no es solamente estudiar la norma de conflicto y el orden público como principios, sino que también hay que integrar a la hora de dar, de hecho ahora vamos a trabajar con derecho procesal y el derecho procesal son normas, en su mayoría, son normas materialmente imperativas. Después aparecen, por ejemplo, las reglas del debido proceso o otras reglas que hacen reserva al orden público, que son normas internacionalmente imperativas. Pero las normas que están pensadas para desarrollar un proceso civil en la Argentina son todas normas materiales. ajá, Y salvo la excepción de la prórroga de jurisdicción y el Instituto del Arbitraje con el que vamos a trabajar, el derecho procesal no cede ante la aplicación del derecho extranjero. Es decir, si hay una norma que les obliga a ustedes de un procedimiento extranjero a aplicar el suero de la verdad a un testigo, ustedes le van a decir no, porque eso violenta el orden público. ¿Sí? ajá, exacto, Entonces, hay algunos grises que también requieren cierta interpretación. Hoy me preguntaba, creo que fue César, vos me preguntaste, o Pedro, sobre una distinción sobre la norma de policía. Bueno, la norma de policía en realidad es la norma de aplicación inmediata. Es la norma de aplicación inmediata. Puedes operar como una norma materialmente imperativa, pero también puede operar como una norma de autoelección. Se presenta un caso internacional y se decide la aplicación del derecho propio. Se autoelige una norma internacionalmente imperativa. Doctor, o sea que la norma de policía y el orden público se vinculan, digamos. Claro, decir orden público, la norma de policía es de orden público, pero no todo orden público es norma de policía. ¿Sí? El orden público también puede aparecer como una reserva, como algunos principios que están tutelados, por ejemplo, en los contratos de derecho del consumidor, Mm. pero que no son normas. Entonces, quizás el derecho del consumidor extranjero se aplique dentro del derecho argentino en la medida que respete los parámetros de nuestro orden público, o el orden público laboral, por ejemplo. Pero no significa que todas las normas de la ley de contrato de trabajo se apliquen a las relaciones o prestaciones de servicios con otras, que tengan alguna actividad o alguna vinculación con otro ordenamiento jurídico. ¿Sí?
hay que encontrar los límites, porque si no, también cualquier relación de servicios, cualquier importación de servicios que ustedes, exportación de servicios, perdón, que ustedes hagan desde la Argentina puede llegar a considerarse un contrato laboral. Depende de la extensión que hagamos de eso, ¿no? O al revés, o de consumo. Y ordenando la aplicación del derecho argentino a los contratos de consumo internacionales o a los contratos de consumo laboral, a los contratos laborales internacionales, ¿sí? Bueno, este, yo tengo entendido que se va a conectar. Voy a escribir a ver si se conecta. Si no, podemos comenzar a hablar eh, un poquito de lo que vamos a trabajar con jurisdicción. Vamos a ver que uno de los principales ejes que tiene el derecho internacional privado es la determinación del juez competente. De hecho, la escuela anglosajona proponía las soluciones de los casos internacionales mediante la determinación de la autoridad en conflicto de competencia jurisdiccional, y además es imprescindible que si queremos abordar el caso internacional de una manera integral y eficaz, tengamos que resolver primariamente, por eso es que lo estudiamos en esta unidad y más adelante el conflicto de competencia, quién es la autoridad competente y cómo se va a desarrollar un proceso judicial. De hecho, Bogiano, al plantear los casos multinacionales de Yamal, parcialmente o totalmente multinacionales, dice que los, los casos son multinacionales cuando existe la posibilidad o la vinculación entre distintos ordenamientos jurídicos en cuanto a su ley sustancial, pero también cuando es necesario desplegar alguna actividad procesal en otro estado. Porque al igual que ocurre con las leyes de derecho privado, las leyes civiles, las leyes comerciales, el derecho procesal también está fragmentado en distintos sistemas. Cada estado, cada país se reserva ese poder esa facultad de poder darse sus propias normas procesales. Y esto produce, lógicamente, que los procesos que se desarrollan en cada país sean distintos, pero con las características de que estas reglas responden en su mayoría al derecho público, como hablábamos recién, entonces revisten un carácter de territorialidad. Es decir, que por regla, en el derecho procesal, cada país aplica su propio derecho. Eso no es un obstáculo, esa fragmentación y ese territorialismo no es un obstáculo para que los distintos países puedan poner en diálogo estos sistemas procesales. De hecho, es una finalidad en que muchos estados han asumido la obligación de garantizar y de velar la continuidad de las relaciones jurídicas, brindar seguridad jurídica a las relaciones y adecuar sus procedimientos para una efectiva realización de la justicia. ¿Sí? De esta manera los estados pueden o bien convenir el diálogo o bien pueden dedicar dentro de sus normas autónomas, dentro de su propio derecho, mecanismos adecuados para garantizar el cumplimiento de esta obligación. ¿Sí? Garantizar de que un contrato pueda ser o tenga las garantías de que un contrato pueda hacerse efectivo independientemente del lugar de celebración o el lugar de ejecución o el domicilio que tengan las partes. Que una sociedad en el extranjero pueda reconocérsele la capacidad para estar en juicio. Que cualquier reclamo que haga un justiciable pueda tener una respuesta, es decir, que sea analizado, que pueda defenderse la otra parte, que pueda acompañarse la prueba y que además tenga una respuesta, pero sobre todo que esa respuesta tenga un resultado práctico. Entonces, el derecho procesal
internacional, Adriana Dreisen de Cloro, que llama el derecho procesal civil internacional, se preocupa de este, orquestar o de armonizar los distintos sistemas procesales, o bien mediante convenciones internacionales, o bien mediante diseño de normas unilaterales y autónomas que establezcan un mínimo las condiciones indispensables para el reconocimiento de la actividad procesal de procesos extranjeros, para que esto pueda cumplimentar con una finalidad última que es este, el de la justicia, ¿no? Obtener soluciones, decíamos en la clase pasada, íntegras, eficaces y justas. Entonces, lo que va a ser el derecho procesal, Adriana Dreisen de Clore refiere al derecho procesal como una parte del derecho internacional privado. Hay otros autores que lo trabajan como si fuese una rama autónoma, más propio de la teoría clásica, como les comentaba la clase pasada. Dicen que el derecho procesal internacional se va a ocupar de tres aspectos. El conflicto de jurisdicción, ¿sí? Los procesos internacionales y la eficacia de las decisiones judiciales o administrativas extranjeras, y que vamos a ver como reconocimiento y ejecución de sentencias y los distintos grados de coparticipación, cooperación y colaboración internacional, perdón, y el trato del extranjero dentro de los procesos. ¿Sí? Todo tendiente a garantizar algunos principios que ustedes ya han visto ya tienen derecho procesal, ¿sí? Sí, Derecho doctor. procesal civil, bueno, Sí, muchos de los principios que ustedes han visto, los principios de mediación, economía procesal, acceso a la jurisdicción, las reglas del debido proceso, los principios de concentración, todos esos principios rigen al derecho procesal internacional, pero esencialmente el primero que tenemos que tener en cuenta es el de la tutela judicial efectiva. Eso quiere decir no solamente que el juez tiene el deber de juzgar, sino que los estados tienen el deber de garantizar a todo aquel que tenga que hacer un reclamo de los mecanismos adecuados para que ese reclamo tenga una respuesta efectiva. ¿Sí? No solamente garantizarle un foro donde reclamar, sino garantizar mecanismos para que ese foro pueda, mediante el diálogo y mediante la armonización con otros procedimientos, no necesariamente la sentencia tiene que ser como uno quiere, pero tiene que dar una sentencia que pueda ser cumplimentada o reconocida por otro Estado. ¿Sí? Y aparece un principio fundamental acá, que es el principio de la fungibilidad de los servicios jurisdiccionales. En este entendimiento, en esta lógica, si yo como Estado entiendo que dentro de mi territorio, para decirlo de algún modo, la potestad para decir y juzgar el derecho lo tienen mis órganos jurisdiccionales, mis órganos predispuestos, y no reconozco, no acepto la competencia de otros órganos, tengo que reconocer que también tienen una limitación territorial, que es dentro de mi territorio. Y entonces mis decisiones, o las decisiones de mis órganos predispuestos, no van a tener eficacia práctica dentro del territorio de otro Estado. Lo que, para dar cumplimiento a la obligación de garantizar un acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, es necesario prever que yo tengo que pedir servicios prestados, servicios procesales prestados a otro Estado, y que otro Estado tenga el deber de pedirme servicios jurisdiccionales. En ese entendimiento, dentro del fraccionamiento, los servicios jurisdiccionales son fungibles. ¿Me explico? Y si son fungibles, lo único que tienen que hacer cada Estado es ponerse de acuerdo de cuáles son las condiciones para que yo preste ese servicio, para que yo colabore con eso. Y aparecen distintos grados de colaboración, distintos grados de reconocimiento que vamos a trabajar precisamente en esta materia.
más precisamente en la unidad 6. Ahora vamos a trabajar con lo que es el conflicto de jurisdicción, que también implica un reconocimiento, es lo que se denomina la tutela de conocimiento y la tutela de reconocimiento, o tutela directa, tutela indirecta. ¿Sí? Este, no sé si me... Ah, perdón, estas condiciones, estos requisitos pueden llegarse o bien porque entre las partes se pusieron de acuerdo, entre los estados se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, yo para reconocerte o para tomar declaración de un testigo necesito que tu petición contenga estos elementos y esta documentación y que respete estos límites. O bien porque a falta de convenio, el Estado, mediante normas propias, mediante normas unilaterales, ya vamos a ir con esto, dice cuáles son los requisitos que una petición del derecho extranjero, de un juez extranjero, tiene que cumplir. Lo mismo, el derecho extranjero tendrá cuáles son los requisitos que una petición mía tiene que tener para dar cumplimiento con esa fungibilidad, ¿sí? Con esa prestación de servicio. Y después hay un párrafo aparte, también que merece prestar atención, que es el grado de reconocimiento que tiene la autonomía de la voluntad. ¿En qué casos y cómo se puede disponer del proceso civil para sacarlo de determinada jurisdicción o someterlo a determinada jurisdicción, o bien que los mismos conflictos sean dirimidos por árbitros o amigables componentes? Este, entonces, teniendo en cuenta estos principios y estas reglas, nosotros en esta unidad vamos a trabajar con la jurisdicción, la determinación de la jurisdicción. Como decía hoy, es muy importante saber quién es el juez competente. El punto de partida es reconocer que los jueces competentes tienen facultades dentro de un territorio. Esas facultades son o bien para conocer el derecho, para conocer el caso, o bien para reconocer la actividad que ha desarrollado un juez extranjero. Así aparecen los dos tipos de jurisdicción, la jurisdicción directa y la jurisdicción indirecta. La jurisdicción directa es cuando el juez entra en conocimiento de la causa, de las pruebas y dicta una sentencia. ¿Sí? Yo estoy por ahí también, hoy distraído a ver si se conecta o no se conecta el juez, el doctor, porque si no ya le comparto también la presentación. No me contesta tampoco. La jurisdicción directa es, decía, cuando el juez entra en conocimiento de la causa. Le presento la demanda, se corre traslado de la demanda, a veces es necesario pedirle a un juez extranjero que me ayude con el traslado de la demanda, y el demandador contesta la demanda. ¿Sí? Entra en conocimiento directo de la causa. Ese procedimiento, ese proceso, después de que la primera etapa de preparación y de delimitación del tema decidendum, pasa a las pruebas. En una segunda etapa se prueban todos los hechos alegados en nuestro procedimiento civil y finalmente pasa a una tercera etapa que es el decisorio donde se dicta sentencia. ¿Sí? En esa oportunidad el juez argentino va a tener que buscar, porque, perdón, hoy yo les decía el derecho procesal es territorialista, es de derecho público, entonces las normas del derecho argentino rigen para los jueces argentinos, de ahí que sean unilaterales. Las normas de derecho argentino solamente atribuyen jurisdicción a los jueces argentinos. ¿Me siguen? Entonces el juez argentino lo que va a hacer cuando le entre la demanda es decir, bueno, vos tengo que buscar si esta demanda tiene alguna conexión con el derecho extranjero o tiene que
alguna de sus partes procesales, de los elementos, de los componentes procesales tienen el derecho extranjero, va a buscar una norma que en su derecho propio o en alguna convención suscrita por su país le atribuya esa jurisdicción. Tiene que fundamentar su propia competencia propia. ¿Me explico? Sí, doctor. ¿Sí? Como Si por el Sí, ejemplo, juez, doctor. Sí, podría doctor. ser un caso de una restitución de un menor, por claro, ejemplo. en el caso de restitución hay que ver si el juez, a ver qué es lo que se debate. Vamos a suponer, por restitución por ahí, Ah, la- yo me estoy imaginando el ejemplo de una madre o un padre que sin autorización judicial previa lo lleva al hijo al exterior, digamos. la- Entonces ahí la juez de la causa lo que tiene pasa es que... que está bien tu ejemplo, Juan Manuel, pero en ese caso todavía no entramos, vamos a ver competencias concurrentes. Ah, ok. Al tener competencias concurrentes, va a ser competente el juez del domicilio o de residencia habitual del menor, pero también donde el menor esté actualmente, o donde esté retenido, o donde haya sido llevado ilícitamente. ¿Sí? Porque te voy a tener que pedir la colaboración a ese juez para que se provoque Ahora, si por ahí tengo que cuestionar los alimentos, tengo que iniciar una demanda de alimentos. ¿Sí? La demanda de alimentos, la sede principalmente, el juez principalmente va a ser el juez del domicilio del alimentado. ¿Tá? Después vamos a ver que este ejemplo de competencias concurrentes, donde también pueden presentarse en otros lugares, pero el juez que principalmente va a entender la causa es uno. Entonces el juez lo que tiene que buscar es en su propio derecho si existe alguna norma, alguna causa que le atribuya jurisdicción, que le diga, sí, señor juez, usted es competente para entender. Y lo va a buscar en el derecho propio o en el derecho convencional. Y va a entender Doctor, Leonor. disculpe, por ejemplo, puede darse más, es más afines, por ejemplo, a los contratos, a los conflictos contractuales internacionales, el tema de Claro. jurisdicción. Como usted dice, los temas de familia creo que es mucho más adelante, veremos. Sí, en esos casos lo que es más afín es la posibilidad de apartarlo de la jurisdicción determinada por la norma. Voy a ir un poquito más atrás para explicar este tema. Un poquito más atrás, allá en derecho procesal, cuando decíamos que la jurisdicción es legal, indelegable, impostergable, ¿sí? Improrrogable, responde a la idea del juez natural, a la idea de que el juez solamente entiende la causa porque existe una ley preexistente que le da esa potestad. ¿Sí? Hay una ley que precede a la determinación de la competencia. ¿Ah? Entonces, si tengo que presentar una demanda, cualquiera sea, ya sea un caso interno o un caso internacional, tengo que ver ante qué juez la presento. Y ese juez va a definir, de acuerdo a esas leyes, si es competente o si no es competente. Después aparece la sección de las prórrogas de jurisdicción que hablaba Leonor, que en materia comercial, en derecho patrimonial y competencia territorial, las partes pueden elegir o determinar el juez competente o árbitros. ¿Sí? Pero primero presentan la demanda ante un juez. Si ese juez no tiene ninguna ley, ninguna norma, estoy hablando de casos internos, internacionales, que diga que es competente, no puede continuar el caso y tiene que remitir las actuaciones al juez competente. Por supuesto que si yo le presento a un juez determinado y el demandado entiende que ese juez no es competente, va a plantear cuestiones de competencia. ¿Sí? Entonces ahí el juez argentino por primera vez va a estudiar sus cuestiones de competencia. Al recibir la demanda va a decir, yo soy competente, porque existe una norma argentina que diga que los jueces argentinos son competentes, o que el juez del domicilio y el domicilio está en la Argentina, o porque existe alguna norma convencional que diga que es competente, para entender el caso. Pero después, por la mirilla, va a tener que ver
si eventualmente su sentencia es pasible de reconocimiento en otro estado, en el estado en que esa sentencia tenga que reconocerse o hacerse cumplir. ¿Sí? Porque en ese caso, si no, a ver, el juez va a desarrollar un juicio hermoso, va a producir toda la prueba y va a llegar un momento en que al dictarse sentencia, la sentencia, como les decía, en algún momento va a quedar en un cuadrito. ¿Y qué va a hacer? Es ver si en el lugar, en el país donde esa sentencia se tiene que reconocer y ejecutar, porque están los registros que yo quiero modificar, porque están los bienes que yo tengo que distribuir, porque están los bienes del demandado que yo tengo que embargar y hacer cumplir. El juez va a ver en el derecho extranjero si alguna de esas normas, de sus normas de atribución, le reconoce la competencia. Y ahí aparece la segunda tutela de reconocimiento o tutela indirecta, donde el juez estudia o evalúa no la jurisdicción propia, sino la jurisdicción extranjera. ¿El juez que dictó la sentencia era competente? ¿O el juez que me está pidiendo para que yo embargue determinados bienes, o para que tome una declaración testimonial, o para que me constituya y haga un acta de constatación en algún lugar, es competente para dictar esa medida? Y aparece lo que es jurisdicción de reconocimiento. En uno estudia el fondo y en el otro estudia las formas. No cuestiona no revisa las cuestiones sustanciales de la sentencia del juez, sino que revisa las cuestiones formales de la sentencia del juez. En uno se presenta la demanda y en el otro se presenta la sentencia o la decisión judicial. ¿Sí? Bueno, bueno. ¿Me siguen hasta acá? Sí, Sí, doctor. profe. Sí, Ah, profe. Y esa sentencia entonces el juez tiene que tener el cuidado de a la hora de recibir y de enviar, ¿no? sí, a la hora de recibir, por eso Ujú. la definición de la competencia tiene dos oportunidades para eso. Primero, cuando se presenta la demanda, en esa oportunidad el juez ya tiene que ver si luego su sentencia va a ser reconocida en el país en donde necesita ser reconocida. Si yo traigo, viene un matrimonio italiano y me pide el divorcio a mí como juez argentino, porque tiene su último domicilio en la Argentina y porque el demandado está en la Argentina, yo como juez argentino tengo una norma que me dice los divorcios se presentan ante el último domicilio conyugal efectivo o ante el domicilio del cónyuge demandado. Entonces yo, como juez argentino, digo, bueno, yo puedo correr traslado de esta demanda de divorcio, puedo resolver. Ahora, si yo dicto la sentencia de divorcio, ¿qué dice el derecho procesal italiano? Porque si en el derecho procesal italiano no le reconoce competencia al juez del último domicilio conyugal o al juez del domicilio del cónyuge demandado, yo a ese divorcio le voy a tener que decir, no voy a poder dictar sentencia, te conviene presentarla en Italia, para no hacer dos veces el mismo proceso. ¿Sí? Distinto es si viene una sentencia italiana que declara un divorcio que se celebró en la Argentina y yo lo tengo que anotar en un registro. Lo tengo que anotar, no tengo que embargar ningún bien, tengo que anotar la sentencia italiana en un registro para que después se pueda volver a casar, para el causal que fuere. ¿Qué evalúo yo si la sentencia que dictó el juez italiano lo hizo de acuerdo a mis normas procesales? Es decir, si era competente el juez italiano de acuerdo a mi derecho procesal. Y después, en su derecho procesal, voy a buscar si era competente de acuerdo a su derecho. ¿Sí? Se articula de algún modo, es- y estoy hablando de sentencias definitivas, pero también si me van a pedir el auxilio o la colaboración para alguna etapa dentro del proceso, también tengo que evaluar la competencia. Pero solamente la competencia por reconocimiento, la jurisdicción por reconocimiento, solamente
lo evalúo desde el punto de vista estrictamente formal. ¿Sí? Si se cumplieron con algunos recaudos que establecen mi derecho para el reconocimiento de esa jurisdicción. ¿Ah? Bueno, esto es un poquito lo que hablábamos hoy de jurisdicción. Yo algunos temas, bueno, los tres aspectos importantes que va a trabajar el derecho procesal, el conflicto de jurisdicción, la efectividad de los procesos, yo le hablaba de procesos nacionales y procesos internacionales, y el estado del extranjero o la condición del extranjero en el proceso. Estas son los tres ejes temáticos con los que va a trabajar el derecho procesal internacional. ¿Ah? ¿Qué ocurre? Cuando hablamos de derecho procesal, un sector de la doctrina advierte de que tenemos normas procesales provinciales y normas procesales federales. Cuando las normas procesales en realidad están reservadas, las normas procesales no, sino que las provincias en la Constitución se han reservado la administración de justicia. Y al reservarse la administración de justicia, tienen las provincias la capacidad o la facultad para dar sus propias normas procesales. Entonces se pone en tela de juicio la incorporación de normas de jurisdicción en un código de normas y atribuido al Estado federal. ¿Sí? No obstante, para entender la situación, la Corte Suprema ha dicho de que todos los estados soberanos tienen las tres facultades. Tienen facultades de administrar, la facultad de legislar y también la jurisdictio, la facultad de decir el derecho o de juzgar. Y el Estado Nacional también tiene. Y además el Estado Nacional, o el Estado Federal, representa a las provincias en sus relaciones internacionales. De ahí que hace una distinción entre lo que es la jurisdicción en un sentido técnico, la jurisdicción internacional, y la competencia interna. Esto ustedes también vieron en derecho procesal, habrán escuchado más de una vez de que la competencia es la medida de la jurisdicción. La jurisdicción en realidad es una facultad. Lo que dicen estas normas es cómo se tienen que comportar los jueces argentinos, independientemente que dentro de su administración de justicia y dentro de la distribución interna de la competencia, cada uno tenga la facultad de dictar. No es incompatible cómo se representa el Estado federal frente a otras potencias extranjeras, a cómo se distribuye luego internamente la competencia o la jurisdicción internacional del derecho argentino. Además de que si nosotros dejamos, o si se deja librado a que cada provincia regule la jurisdicción internacional, la fragmentación se va a multiplicar y se va a superponer. Y esa superposición puede ser un obstáculo al acceso a la jurisdicción, por no encontrar un foro adecuado. Y al no encontrar un foro adecuado, se violentan garantías constitucionales y obligaciones asumidas por el Estado federal. El Estado federal es el garante del cumplimiento de esto. Entonces, se fundamentó suficientemente el carácter federal de estas normas porque además, dice la Constitución, no son facultades exclusivas de las provincias, sino que son facultades concurrentes. Y distingue lo que es jurisdicción internacional de lo que es competencia interna. La jurisdicción internacional es cómo nos vemos o cómo nos representamos frente a otros estados. Los jueces argentinos son competentes para resolver sobre todos los bienes inmuebles en la Argentina o sobre todos los menores radicados en la Argentina respecto de temas relacionados a la adopción, independientemente que luego cada provincia determine la distribución de la competencia interna. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, doctor. Eso está contemplado en el artículo 75, inciso 32 de la Constitución Exactamente. Nacional. Gracias, Leonor. Gracias, gracias. Le decía, entonces, el código tiene a partir del artículo 2601 y hasta el 2612 normas de jurisdicción internacional, normas generales de jurisdicción internacional, independientemente de cómo luego se distribuye internamente esa competencia. Entonces vamos a encontrarnos con
con estas normas que tienen un carácter subsidiario. ¿Subsidiario a qué? Aparecen dos elementos fundamentales. Uno, el que decía Leonor hoy, de la autonomía de la voluntad, que también es fuente jurisdiccional cuando se le está permitido el ejercicio de la elección y de la determinación del juez competente o del sometimiento a procesos arbitrales. Las convenciones internacionales, por el medio del cual los países se ponen de acuerdo en cómo distribuir la competencia. Eh, que en este caso las normas convencionales son muy similares a las normas indirectas, ya no son normas de atribución unilaterales, porque no es lo mismo que el derecho argentino diga es competente el juez del domicilio de los cónyuges a que una convención diga que es competente el juez del domicilio de los cónyuges, porque el derecho autónomo está dirigido siempre al juez nacional, mientras que la convención está dirigido a todos los países que han suscrito. ¿Sí? Y en última instancia aparece subsidiariamente y en colaboración con la ausencia de convenciones en todas las materias, el derecho autónomo. Dentro de la prórroga de jurisdicción vamos a ver aquellos casos en que las partes están autorizados al, a elegir al juez competente o los árbitros de amigables componedores. Es una regla que hoy aparece regulada a partir del artículo 2605, 2606 y 2607 del Código Civil y Comercial. Establece los requisitos, establece el carácter de la prórroga y establece la forma que puede hacerse de manera tácita y expresa. Es una excepción a la regla. Es una excepción a la regla porque, como decíamos hoy, la competencia es indelegable, intransferible o inmodificable e improrrogable, salvo, dice el artículo primero de los códigos procesales, cuando se trata de derecho patrimonial y competencia territorial. Acá es cuando se trata de derechos patrimoniales y que la competencia que se cuestiona es la competencia internacional. Pero si bien es una excepción a la regla, porque la materia es acotada, también es cierto que la mayoría de las relaciones jurídicas, tráfico externo, se dan en el marco de los contratos y el derecho comercial. Entonces vamos a ver cómo han proliferado las normas, no solamente prórroga de jurisdicción, sino también el Instituto del Arbitraje, el Instituto del Arbitraje en distintas instituciones, como puede ser la Cámara Internacional de Comercio, la Cámara Internacional de las Inversiones, que cada una de estas tiene inclusive especializaciones para la materia, que muchos jueces no la tienen, entonces también favorece. Entonces, como que esa excepción a la regla cobra una vital importancia para el derecho internacional privado. Perdón. Me atreve. Eso me pasa porque hablo mucho y se me seca la garganta. Se impone a la regla por la especialidad. Es decir, si las partes, cuando les es permitido, determinan el juez competente o eligen el juez competente, salvo que o esté prohibido o que la cláusula de prórroga de jurisdicción esté viciada, se impone a la regla material o a las normas de atribución, porque es el interés legítimo de las partes el que definió eh, la- el sometimiento a determinados árbitros o a determinada jurisdicción. Van a ver que el artículo 2606 habla de la exclusividad. Esto quiere decir que el juez que recibe una causa a raíz de una prórroga de jurisdicción válida no puede negarle la jurisdicción aunque sus normas no se le atribuyan, ¿sí? Y a la inversa, un juez que tiene jurisdicción por una norma de atribución
no puede oponerse a la prórroga de jurisdicción celebrada válidamente entre las partes. ¿Sí? Vamos a leer artículos 1606, 2605 y 2606, por favor. Leo, profe. Dale. Artículo 2605. Acuerdo de elección de foro. En materia patrimonial e internacional, las partes están facultadas para prorrogar jurisdicción en jueces o árbitros fuera de la República, excepto que los jueces argentinos tengan jurisdicción exclusiva o que la prórroga estuviese prohibida por la ley. Eso sí, eso vamos a ver. Artículo 2606. Carácter exclusivo de la elección de foro. El juez elegido por las partes tiene competencia exclusiva, excepto que ellas decidan expresamente lo contrario. Que tiene competencia exclusiva es que si nosotros elegimos el juez brasilero, es el juez brasilero. ¿Entender? Por más que la norma de atribución, estamos hablando de casos internacionales, ¿sí? Pues también está, no pensemos que si entre Juan Manuel y yo hacemos un contrato para caretear una prórroga de jurisdicción y llevarlo al juez brasilero, podemos estar cayendo en la posibilidad de un fraude a la ley. El contrato tiene que ser originariamente internacional. Si en un contrato originariamente internacional un importador argentino con un exportador italiano se ponen de acuerdo que la solución va a ser por medio de los jueces norteamericanos, la prórroga es exclusiva. No puedo presentar ni a los jueces argentinos ni a los jueces italianos. La demanda se va a presentar y se va a desarrollar el proceso ante los jueces norteamericanos. De la misma manera que el juez norteamericano no le puedo plantear la incompetencia por existir otra norma de jurisdicción. ¿Sí? Cuando habla de la exigencia de determinadas condiciones, es precisamente la prórroga válida. Primero, respecto a la materia, en aquellos casos en que está permitido, que sea de carácter patrimonial y que no esté expresamente prohibido. Si nos vamos al artículo 2655, 54, si no me equivoco, cuando habla de jurisdicción en contratos de consumo, al final dice la prórroga está expresamente prohibida en los contratos de consumo. Y además que la prórroga sea válida y que no esté viciada, la prórroga que no haya sido incorporada mediante una cláusula que invalide el consentimiento en la redacción del contrato. 2654, doctor, si quieren. Sí, al final nomás vayan y van a ver la referencia, porque habla de la jurisdicción de los contratos de consumo. 2655, profe. 55 Ese es el derecho es aplicable. derecho aplicable El a la derecho jurisdicción. ¿Sí? Bueno, y finalmente la prórroga puede hacerse a jueces nacionales o también puede hacerse a árbitros y amigables componentes. Los convenios internacionales, como hoy les decía, también como fuente de jurisdicción, de atribución de la jurisdicción y de normas jurisdiccionales, puede hacerse mediante tratados. Los tratados tienen la característica de que la norma es bilateral, es decir, cuando se determina una jurisdicción se está pensando no en los jueces propios, sino en todos los jueces que integran los países o que se componen por los países que forman parte de ese tratado, que ratifican el tratado. Entonces la norma sí es bilateral, tiene la estructura de una norma indirecta, una norma de atribución. ¿Ah? Las conexiones generalmente se hacen pensando en los elementos procesales. En algunos casos también se atribuye jurisdicción al juez cuyo derecho resulta aplicable para emparentar derecho y jurisdicción de manera que sea más fácil su desarrollo, pero no significa que derecho y proceso tengan que coincidir. ¿Sí? Vamos a ver otros criterios de razonabilidad o de proximidad que por ahí justifican determinada jurisdicción, sin embargo, el derecho aplicable puede llegar a ser otro. Entre eso, el domicilio del demandado es una conexión propia que vamos a ver como un foro general. Estos convenios internacionales también favorecen que cada país haga reservas respecto de sus servicios jurisdiccionales, la tutela del orden público, establecer cuáles son las condiciones para la prórroga de validez, para la validez de la prueba de jurisdicción, perdón, y también cuáles son, está mal escrito ahí, por lo que leo, establecer también cuáles son las condiciones y los recaudos mínimos que deben cumplir las decisiones judiciales para luego poder ser reconocidas por los distintos países ratificantes. El derecho internacional privado actualmente va por este lado. Acá está
el eje central del derecho internacional privado actual. Si ustedes ven en Adriana Dreising de Clore, en Luciana Scotti, hay mucho desarrollo de convenciones internacionales en materia de jurisdicción. No solamente de jurisdicción, sino también de cooperación internacional. Y vamos a ver que, de alguna manera, genera la rispidez de que no estamos estudiando derecho privado, sino que estamos estudiando derecho público. ¿Sí? Profe, pregunto, Janina, te escucho. ¿esas convenciones internacionales sería parte del foro concurrente? No necesariamente en las convenciones internacionales puede haber foros concurrentes, pero también puede haber foros en los que se declaran la exclusividad, con la reserva del orden público. Por ejemplo, si los países ratificantes establecen se ponen de acuerdo de que la jurisdicción en materia de derechos reales, de bienes inmuebles, es exclusivamente local, estamos en presencia de foros excluyentes y no concurrentes. A la inversa, hay normas autónomas de derecho autónomo que sí tienen foros concurrentes. El carácter de excluyente o concurrente del foro depende de la posibilidad de abrir varias jurisdicciones o de abrir una sola. No sé si me Mucho, explico, profe, sí se entendió. ¿Me explicó? Sí, profe, se entendió. ¿Sí? Bueno. Y finalmente aparecen las normas del derecho autónomo, que son fuente de jurisdicción, cuando no hay tratados internacionales, cuando la prórroga está prohibida, vamos al derecho propio en el que cada estado dicta sus propias normas de competencia, se dirigen exclusivamente a los jueces locales, establecen cuáles son las condiciones y además tienen la reserva siempre del orden público. Establece cuáles son las condiciones mínimas de asistencia y cooperación, quiere decir que nos dicen para cada caso cómo tiene que hacer el derecho extranjero la petición. Voy a invertir. Si ustedes quieren, por ejemplo, pedirle a un país extranjero determinada encomienda procesal, que notifique una demanda, que embargue unos alimentos, que tome declaración de un testigo, que anote una sentencia en algún registro, lo que tienen que hacer es primero ver si hay una convención entre los dos países. Generalmente la CIDI, en el marco de los estados americanos, o la Convención de la Haya, tiene una vocación más universalista, o por ahí en el Mercosur van a encontrar muchas de estas normas, o tratados bilaterales. Si no hay, van a buscar en el derecho interno de ese país cuáles son los requisitos para que el juez norteamericano tome la declaración del testigo. Cómo tengo que hacer la petición, que más adelante vamos a ver como exhorto o carta rogatoria. ¿Sí? De la misma manera, el Estado argentino establece cuáles son los requisitos para tomar declaraciones para un proceso extranjero, tomar declaración testimonial para un proceso extranjero, para correr traslado de una demanda, para emplazar a alguien a estar en juicio, para cumplir con la traba de alguna medida cautelar, y va a establecer cuáles son las condiciones y el exhorto o la carta rogatoria extranjera tiene que cumplimentar con esos recaudos. ¿Sí? Todo un poco los principios a los que hacía referencia hoy, las reglas del debido proceso, que es la posibilidad de ser oído, de que la persona ejerza efectivamente su derecho de defensa, el acceso a la jurisdicción, que va desde ponerle una rampa a tribunales como de prever los mecanismos adecuados para que las personas puedan obtener una sentencia jurisdiccional, ¿sí? Una respuesta jurisdiccional, y que esa respuesta jurisdiccional, por supuesto, tenga un reconocimiento o continuidad más allá de las fronteras, la fungibilidad de los servicios jurisdiccionales y la igualdad de trato que está no solamente consagrada en la Constitución Nacional en su artículo 20, sino también en múltiples convenios internacionales sobre derechos humanos. Y que además tiene relación, vamos a ver más adelante, cuando veamos, ¿se acuerdan el cuadrito de Derecho Procesal Internacional que decía la condición del extranjero en el proceso? Bueno, y acá es donde había quedado hoy sobre jurisdicción directa y jurisdicción indirecta.
La jurisdicción directa es la que toma conocimiento de la causa, con la demanda, con la contestación de la demanda, tiene por finalidad llegar a una sentencia. Ahí vamos a buscar las normas de jurisdiccional que atribuyen la potestad del juez para entender la causa, y en la jurisdicción indirecta o de reconocimiento solamente se atienden cuestiones formales de esa sentencia, si cumple con determinados recaudos, y se estudia la competencia o la jurisdicción del juez que dictó la sentencia que se pretende reconocer. Doctor, Sí, sí, entonces, en definitiva, la diferencia está dada entre la jurisdicción directa y la indirecta. La directa es la aplicabilidad del- de la legislación del país local, digamos, y claro. la indirecta es la aplicabilidad de la ley extranjera. Está bien que hay que analizar los elementos, como usted dijo, los elementos, no los formales, ¿verdad? Pero en definitiva se termina aplicando, es eso. Si usted no Claro, hace en el día de parcial, usted no tenemos que hablar sobre este tema, en definitiva, eso sería. claro. A ver, Cuando estamos cuando hablando de una hablamos de la aplicación, ley, cuando hablamos de la aplicabilidad de la ley, entendamos una cosa, que en el derecho procesal siempre se aplica el derecho propio, sí, ¿sí? La hipótesis de aplicar derecho extranjero aparece en el conocimiento de la causa. Un proceso tiene distintas etapas. La primera etapa de presentación de la demanda, donde va un proceso principal. De ese proceso principal pueden desprenderse distintos procedimientos o incidencias, o la necesidad de hacer pequeñas diligencias fuera de un territorio. Y sí, culmina con una sentencia, tiene la etapa de recursiva y de revisión, y una vez que esa sentencia está definitiva, viene la parte de la ejecución. ¿Sí? sí, Eso es el procedimiento. La competencia directa o tutela de conocimiento significa que el juez entiende el trasfondo. Ahí es donde se plantea también la cuestión del derecho aplicable. ¿Sí? Independientemente que, por ejemplo, en el medio se necesite correr traslado la demanda en el Paraguay. Entonces yo entiendo, necesito que el juez paraguayo, porque el juez argentino no puede oficiar y pedirle al oficial de justicia, te digo oficial de justicia porque vos me lo vas a entender mejor. sí, No puede pedirle al oficial de justicia que corra el traslado argentino, que corra el traslado ya, y al oficial de justicia paraguayo que dé fe del traslado de la demanda. Entonces le pide el auxilio al juez paraguayo para que el juez paraguayo diga, bueno, señor oficial de justicia, llevarle la demanda al demandado. sí, ¿Ah? Eso, ese acto procesal requiere un reconocimiento de la decisión del juez de correr traslado. Ese reconocimiento está acotado, no significa que vaya a hacer lugar a la demanda ni que luego vaya a reconocer la competencia de fondo. Se limita pura y exclusivamente a saber si la decisión que viene de Argentina o que viene del Paraguay a la Argentina cumple recaudos formales. Está en el idioma que tiene que tener, tiene la documentación que yo necesito para correr traslado, tiene la identificación del juzgado que dicta la medida, ¿sí? Todos esos pequeños procedimientos son de reconocimiento y se limitan estrictamente a estudiar si el juez que dictó la medida o que pide el auxilio tiene competencia para pedir, pero no discute si tiene razón o no tiene razón, la legitimidad de las partes para efectuar el reclamo. Si solamente se limita a un análisis formal. Y en última instancia, el grado más grande de reconocimiento es el de la sentencia definitiva. En la tutela directa o de conocimiento, el juez recibe la demanda. Y en la tutela indirecta, perdón, en la tutela directa o de conocimiento, el juez recibe la demanda. Y en la tutela indirecta o de reconocimiento, el juez recibe una sentencia, o una providencia simple, o interlocutoria. Y estudia los requisitos de esa sentencia. Estudia si el juez que dictó la sentencia era competente de acuerdo a sus propias normas, pero la competencia del juez extranjero. Estudia si está en el idioma que tiene que cumplirse. Estudia si se respetaron las reglas del debido proceso. Estudia si tiene toda la documentación, pero si cumple con los recaudos formales, no entra a revisar la causa. ¿Me explico? entiendo. Sí, sí, Es sí. como nacionalizar una sentencia extranjera.
para que tenga efecto dentro del territorio. Claro. Entonces el estudio es más acotado. Lo que Pero, nosotros vamos, pero a sí, grandes rasgos es eso, la aplicabilidad, una del derecho interno, del derecho local y la otra la aplicabilidad. Yo entiendo todo lo que me explicó, pero eso se estudia con la competencia directa. El juez que tiene la competencia directa es el que luego va a decir qué derecho se aplica. En ajá, realidad también son dos caras de una misma moneda, porque si el sí. juez que dictó la sentencia es incompetente de acuerdo a las leyes del juez que tiene que Sí, no responder la creo, sentencia, no la va a reconocer. claro, ¿Sí? sí. O Quiero si no, creer que a ese punto no se llega. claro, no, sí se llega, que precisamente la articulación del derecho procesal internacional es esa, poder establecer requisitos para dar continuidad a las relaciones jurídicas a partir de los procesos judiciales o administrativos. Para Sí. que un poder, por ejemplo, que vos firmes en la Argentina ante un escribano público, lo puedas presentar ante un juez del Brasil para acreditar que hay un abogado que te representa y no tengas que trasladarte al Brasil para hacer un poder. Ujú. ¿Sí? Para facilitar, porque ustedes imagínense si los El procesos, acceso a la justicia, sí. claro, ustedes imagínense si un proceso, a ver, esto no significa que esté todo aceitado, al contrario. Al contrario, hoy vos hablaste de la restitución internacional de menores, que es un flagelo para los menores y que además genera situaciones que no son blanco-negro y que necesitan de un debate judicial para saber si hubo un traslado o una retención ilícita o no. ¿Sí? Y todo ese debate puede perjudicar la situación de los menores. Entonces, el derecho internacional privado se preocupa por establecer redes de contacto, redes de contención, facilitar. Hace no mucho salió un juicio de una argentina que trajo a dos chicos norteamericanos, ¿se acuerdan? El juicio duró como 12, 13 años. Por supuesto que cuando llegó la sentencia, los menores ya eran mayores. O sea, había que declarar abstracto. Y a los jueces argentinos los sancionaron por haber demorado la resolución práctica. Claro, en el medio no todos los países están de acuerdo con todo. Entonces se generan estas rispidezes. Bueno, el derecho internacional privado, no piensen siempre desde el punto de vista normativo, que está todo resuelto y que una norma no. Acá lo que va a ocurrir es que el derecho internacional privado como ciencia viene a ofrecer o pretende ofrecer soluciones a estas dificultades. Si en el derecho local un proceso lleva 5 o 6 años y eso genera dificultades, entorpecimiento a la justicia, y todo el daño que eso signifique, imagínense lo que es llevar un proceso internacional. ¿Sí? Entonces, aparecen algunas cláusulas novedosas como la posibilidad de tener comunicación directa sin tener que hacer todo el desarrollo formal de un procedimiento y un exhorto, de que el juez levante el teléfono y le diga al juez de Canadá, tenés dos menores allá, tomar las medidas para su resguardo y vamos a tratar de resolver esto. ¿Sí? Como ciencia. Entonces, pero como ciencia tiene que tener reglas, no es que está todo flexible, sino que estas reglas establecen entre algunas pautas la jurisdicción. ¿Quién es el juez competente? ¿Quién es el juez competente para entender la causa? Y después, ¿quién es el juez competente para entender el reconocimiento o la nacionalización de esa sentencia? Son las dos etapas. ¿Sí? O sea, son como dos filtros, digamos, profesor. El primero es el que recibe la demanda y analiza esa conexión si tiene para poder saber si es competente. Y el Claro. segundo es el que analiza la ejecución de esa sentencia Eh, o otros aspectos. Usted estaba hablando de que no solo la ejecución de la sentencia, sino también puede ver otros aspectos del proceso, ¿no es cierto? claro. Pero formales. No vuelve a hacer el juicio. No va por el fondo de la cuestión, digamos, la parte sustancial, sino Claro. porque, Pero bueno, por la parte procesal. exactamente, no vuelve a hacer el juicio, sino que revisar las cuestiones formales. Pero ojo, que también
el, el juez que recibe la demanda tiene que mirar si su sentencia va a ser reconocida, salvo que cualquier denegación de jurisdicción pueda significar una denegación al acceso a justicia. Ya vamos a ver, capaz entendamos mejor cuando trabajemos esto del foro de necesidad. ¿Sí? Bueno, la conexión de esta norma de atribución, así como hemos trabajado con el punto de conexión, se hace mediante lo que se denominan los foros. Foros constitutivos, a partir de esa conexión se constituye la jurisdicción. ¿Sí? Esos foros son circunstancias fácticas o jurídicas que están presentes en el caso que permiten, ya sea por razones de proximidad, de razonabilidad, de acceso a la jurisdicción, con el fin de obtener una justicia íntegra y eficaz, conectan el caso con el juez. Estos foros pueden ser generales o especiales. Los foros generales son aquellos que están presentes en todos los conflictos procesales, independientemente de la materia. Los foros especiales son aquellos que tienen en cuenta alguna situación específica, como puede ser para las acciones reales la ley del lugar de ubicación, que vamos a ver en el foro del patrimonio. Puede ser para la sucesión, el último homicidio del causante. ¿Sí? Son situaciones que tienen en cuenta sí la materia para poder determinar la conexión apropiadamente. Pueden ser excluyentes o concurrentes. Excluyentes, como su nombre lo indica, no aceptan otra jurisdicción que no sea la propia o la indicada por la norma de atribución. Y concurrentes son aquellos que permiten distintas conexiones. Esa concurrencia puede estar todos en un pie de igualdad o favorecer alguna de las partes que tengan lo que se llama foro protectorio, como ocurre, por ejemplo, en materia de defensa del consumidor o en el interés superior del niño, etc. ¿Sí? Aparece la prórroga de jurisdicción, que ya hemos visto. La prórroga de jurisdicción puede ser a árbitros o otros jueces nacionales. El concepto de foro de necesidad y el forum non convenience. Ya vamos a trabajar con estos en particular. Los foros generales, decía, son criterios comunes. No tienen en cuenta la materia ni el objeto de la demanda, sino que siempre están presentes en el conflicto. El foro por antonomasia del derecho procesal es el domicilio o residencia habitual del demandado. Razones son obvias, responden a cuestiones de economía procesal. Aquí es muy probable que las pruebas pueden recolectarse en ese mismo procedimiento, que no hace falta estar emplazando al demandado para estar en juicio, a la posibilidad de hacer cumplir luego o reconocer y hacer cumplir la demanda. Es decir, todas las acciones personales pueden dirigirse siempre ante el foro de la residencia o domicilio habitual del demandado, simplemente y por la sencilla razón de que el demandado no puede jamás alegar indefensión ante los jueces de su propio domicilio. ¿Sí? ¿Quieren leer el artículo 2608? Leo, profe. ¿Le leo, profe? Dale. 2608. Domicilio o residencia habitual del demandado. Excepto disposición particular, las acciones personales deben interponerse ante el juez del domicilio o residencia habitual del demandado. ¿Va? Siempre en un foro. No tengo foro a donde acudir, las acciones personales, el foro del domicilio del demandado habilitan jurisdicción. ¿Sí? Y los foros especiales aparecen en la parte especial a partir del artículo 2613. Van a ver que cuando hablamos de contrato, dicen jurisdicción. Hoy Leonor me leyó el artículo 1654, que es jurisdicción de contratos de consumo, responsabilidad civil, el artículo 2656, y así cada materia específica tiene su atribución de foro. ¿Sí? Esos son los foros especiales.
Después aparecen los foros excluyentes por oposición a los foros concurrentes. Los foros concurrentes son aquellos que permiten varias conexiones. Por ejemplo, el artículo en materia de contratos, que traemos primero la prórroga de jurisdicción, pero en defecto de la elección que hagan las partes, son competentes el juez del domicilio del demandado o el juez del lugar donde debe cumplirse cualquiera de las obligaciones. Si son varios demandados, el juez del domicilio cualquiera de ellos. Si tienen varias opciones. El artículo 2631 que establece que se puede iniciar las acciones ante el juez las acciones filiatorias ante el juez del pretenso progenitor o ante el juez del domicilio del hijo o ante el juez del lugar depende del lugar de celebración de matrimonio o ante el juez del lugar del nacimiento del hijo, etcétera. Hay varios foros concurrentes, ¿sí? Por oposición, los foros excluyentes son aquellos que no admiten sino solamente esa jurisdicción. Entonces, si viene una sentencia en esta materia específica dictada de un foro extranjero, el juez va a denegar su reconocimiento, ¿sí? Y por supuesto luego su ejecución. En el artículo 2609 establecen tres hipótesis. Acciones reales respecto de bienes inmuebles situados en la República, sobre la validez o nulidad de inscripciones en registros públicos argentinos y en materia de inscripciones, validez de patente, todo donde intervenga algún funcionario público o que dé fe de sus actuaciones, ¿sí? Y el artículo 2635 establece en materia de adopción que a los fines de determinar el estado de adoptabilidad, el otorgamiento de la guarda con fines de adopción o el otorgamiento de la adopción de los menores que están situados en Argentina, que residen en la Argentina, tienen su centro de vida en la Argentina, son exclusivamente competentes los jueces argentinos, ¿sí? Y por último, como vimos hoy, la prórroga de jurisdicción, no me acuerdo quién leyó, creo que fuiste vos, Janina, o compañera, que hizo referencia a la prórroga de jurisdicción, el carácter exclusivo de la prórroga de jurisdicción, ¿no? En estos tres casos, el derecho argentino no acepta otra jurisdicción que no sea la jurisdicción local. Autonomía de la voluntad, ya hemos visto en qué casos, cuáles son los requisitos. Dijimos, a esto hay que agregarle que la prórroga sea válida, que no esté viciado la voluntad al momento de celebrar la prórroga de jurisdicción, que es la posibilidad que tienen las partes para elegir los jueces nacionales o el sometimiento a un proceso arbitral. Ese sometimiento a un proceso arbitral se hace mediante una cláusula compromisoria que puede hacerse en el mismo contrato que celebran las partes, un contrato separado, al mismo momento de celebrarse el contrato o posterior, no hay ningún inconveniente al respecto, y establece además las formas en que debe entenderse la prórroga de jurisdicción, porque, a diferencia, acá un paréntesis, el Tratado de Montevideo, perdón, el protocolo de las leyes en materia de contratos del Mercosur establece que la prórroga de jurisdicción debe hacerse por escrito y ad litem, es decir, una vez que se celebre, o que se produzca el conflicto, ¿no? Nuestro código, sin embargo, prevé dos posibilidades de hacerse la prórroga de manera expresa. Las partes lo celebran por escrito en un convenio, determinando el juez competente, ya sea anterior, simultáneo o posterior a la celebración del contrato, o también puede hacerse porque el demandado presenta la demanda ante un juez que no es el competente por su norma de conflicto. Perdón, el actor presenta la demanda y el actor no plantea las cuestiones de competencia y decide continuar el proceso sin cuestionar la competencia del juez elegido, ¿sí? Sin articular, dice, las excepciones declinatorias. Así que puedo entrar algo antes de... Claro, esa sería la prórroga expresa o tácita, ¿no? Claro, es expresa cuando está escrita o está estipulada,
por las partes y es tácita cuando el actor presenta la demanda, tácitamente está prorrogando la competencia y el demandado no opone la excepción de competencia pertinente. ¿Bien? Proceso arbitral, decía, también puede someterse las decisiones a arbitraje. El arbitraje internacional es un instituto que ha crecido muchísimo, que tiene distintos foros de resolución, está muchas veces institucionalizado, son algunas organizaciones que tienen un tribunal específico para resolver contiendas. Hoy yo le decía la Cámara Internacional de Comercio, la CIADI para en materia de inversiones financieras, un CITRAL también tiene sus propias normas y ha dictado una ley modelo a la que Argentina ha adherido, estableciendo cuáles son los parámetros para entender cuando el arbitraje es internacional. En el trabajo que estamos por desarrollar en la segunda parte, en materia de arbitraje y de contratos, aparece la figura del TAS, que muchos habrán escuchado alguna vez, que es un tribunal específico para el deporte. También tiene sus estructuras de sometimiento en base a distintas asociaciones, es decir, los jugadores de fútbol en este caso, o los jugadores de cualquier deporte, los deportistas, al someterse a las normas de determinada asociación o determinada federación del deporte, van subsumiéndose en distintas estructuras piramidales que terminan con órganos jurisdiccionales como es el TAS y órganos decisorios como puede ser la FIFA o el Comité Olímpico Internacional. El TAS es un órgano independiente de la FIFA, ¿sí? Pero que es un tribunal especializado en normas del deporte y a la cual todos los aspectos deportivos pueden someterse, aspectos deportivos y contractuales. Las partes voluntariamente se someten a esas reglas y la particularidad de estas instituciones es que ya tienen reglas predeterminadas, ¿sí? Ya tienen el modo en que se van a elegir los jueces, cuánto van a ser los jueces, cuál es la sede de los jueces, en qué idioma se va a hacer el proceso, cuáles son los plazos los plazos y la documentación que se tiene que presentar. Pero si no está institucionalizado, las partes tienen la posibilidad de diagramar cuáles van a ser sus reglas procesales. Pueden elegir cuántos árbitros van a ser, generalmente son tres, uno por cada parte y un tercero definido entre esos dos árbitros elegidos. Tienen procesos donde se puede cuestionar la parcialidad o recursar a los distintos árbitros seleccionados. Pueden establecer flexibilidad en los plazos o en la documentación o en la actividad probatoria, inclusive en la actividad recursiva, qué es lo que se puede cuestionar y qué es lo que no. Y además de tener las mismas características de un proceso judicial, es mucho más rápido, más flexible, más especial, más específico, por decirlo de algún modo, porque el Tribunal Arbitral conoce las reglas del deporte, la CIADI conoce las reglas de las inversiones, la Cámara Internacional de Comercio conoce las costumbres internacionales en materia de los contratos. Pero como corolario resulta un laudo. Ese laudo, a diferencia de la sentencia, tiene que ser necesariamente reconocido. Para que el laudo sea necesariamente reconocido, el Estado en el lugar donde se pretende reconocer y ejecutar un laudo, tiene que, en primer lugar, reconocer el ejercicio de la autonomía de la voluntad y la coercitividad de estos procesos arbitrales. ¿Sí? Estoy viendo a ver que me estoy olvidando acá, porque estamos en artículo 2601, 2602 vamos a ver ahora, 2603 habla de la jurisdicción en materia de medidas cautelares, establece cuándo son competentes los jueces argentinos para entender el medida cautelar, y esto es cuando tengan competencia
en el juicio principal o cuando tengan que luego reconocer o ejecutar la sentencia dictada en el extranjero, pueden disponer de las medidas cautelares, que son aquellas que tienden a garantizar el fin inmediato del proceso. El artículo 2604 habla de la independencia, que establece la paralización del proceso argentino en los casos en que haya un juicio con identidad de sujeto y objeto iniciado en el extranjero, siempre y cuando sea atendible que ese proceso va a llegar a una conclusión definitiva y luego va a ser reconocido y ejecutado en Argentina. Si no, puede continuar perfectamente el proceso argentino. Y a mí me interesa detenerme acá, en el foro de necesidad, porque el foro de necesidad de alguna manera grafica cuáles son los principios sobre los que se asienta el derecho procesal. El foro de necesidad es la atribución de jurisdicción a los jueces argentinos cuando no existe ninguna norma ni autónoma ni convencional ni de la autonomía de la voluntad que así lo hiciere, y en la medida que se pretenda evitar la denegación de justicia. Es decir, se habilita un foro excepcional al que los jueces, en que los jueces argentinos pueden atender los conflictos siempre y cuando no exista otro foro al cual va a acudir. O el foro que exista sea muy gravoso o que en definitiva resulte en la indefensión de alguna de las partes. Pero para habilitarse, ese foro no solamente responde a la denegación de justicia o la posibilidad de evitar la denegación de justicia, sino que exige algunos requisitos mínimos que deben cumplimentar y que tiene que ver con las reglas del debido proceso. En primer lugar, que sea razonable exigir la iniciación de la demanda, que no sea razonable exigir la iniciación de la demanda en el extranjero. Si eso ocurre, el juez argentino va a decir, no, yo no te habilito el foro, recurrí ante los jueces que están predispuestos en la atribución de la jurisdicción. Que presente algún contacto con los jueces argentinos, ¿sí? Que los jueces argentinos tengan razonablemente la posibilidad de actuar, que se garantice el derecho de defensa en juicio y la posibilidad de ser oído, y finalmente que se atienda a la conveniencia de lograr una sentencia eficaz. Es decir, que la sentencia argentina pueda ser reconocida en el extranjero. Leonardo, ¿querías decir algo? Leonardo. Bueno, algo estaba por decir yo del foro de necesidad que se me está pasando. Perdón, este foro vamos a encontrar como antecedente la doctrina Blaslow. Eh, para graficarlo, se trataba de un matrimonio rumano que vino a vivir a la Argentina. El hombre tenía muchos negocios en distintos países de Europa y viajaba frecuentemente. La mujer quedó acá. En una oportunidad reclamó los alimentos porque el señor Blaslow decidió no volver, entonces inició la acción de alimentos. Y luego, una vez que determinó los alimentos, pidió el divorcio. Estamos hablando mediados del siglo XIX, entonces en aquella oportunidad el rumano, y en base a su derecho matrimonial, planteó la excepción de incompetencia de los jueces argentinos, alegando de que quien se había negado a convivir y a cohabitar en matrimonio era la señora que permaneció en la Argentina, y que la separación se había producido cuando él tenía su último domicilio, si mal no recuerdo, en algún estado italiano. Este, la justicia argentina rechazó la excepción de incompetencia, alegando, entre otras cuestiones, la dificultad para poder determinar el foro, atendiendo a que el señor Blaslow tenía su domicilio, podía tener su domicilio en cualquier país de Europa, en atención a variados negocios que tenía, y era necesario atender al reclamo que estaba ejerciendo la mujer, no solamente respecto del divorcio, sino también respecto de los alimentos, y habilitó el foro argentino
por oposición al último domicilio conyugal efectivo, que también se define en ese mismo fallo y que lo vamos a ver, por supuesto, cuando veamos matrimonio, divorcio, que básicamente significa definir el matrimonio conyugal efectivo no por la elección de uno de los cónyuges, sino por el lugar el último lugar donde los cónyuges viven de consumo, es decir, viven o coinciden en cuanto a la cohabitación. Define que ese era el derecho argentino y en defecto de el foro de necesidad habilitaba a los jueces argentinos para evitar la denegación de justicia, para que puedan entender el divorcio y el juicio de alimentos. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba la doctrina, profe? Blaslow con B corta, las dos. Gracias. Contra la Embajada de la República Eslovaca, de 1999. No, Y ese es otro. fue Ese es otro, ¿no? Blasón, ¿no? No, Blaslow. Ahí ya Ay, estoy mal, doctor, perdón. Blaslow. Ahí le escribí en el grupo. Que igual lo vamos a ver cuando trabajemos matrimonio. ¿Sí? Profe, Sí, Micaela, te escucho. vio que estaba explicando recién el foro de necesidad. Sí. No me quedó tan claro, entonces eso es cuando los jueces argentinos no tienen jurisdicción y se les da o solamente, o sea, dio dos ejemplos ustedes, dos situaciones y se me mezcló. El foro de necesidad es cuando no existe un foro, cuando no existe una norma de atribución para los jueces argentinos. No existe ninguna norma de atribución, pero sin embargo, para evitar la denegación de justicia, dice el código, se le autoriza a los jueces argentinos a entender siempre y cuando se den determinados requisitos. Es decir, una atribución de jurisdicción fuera de la norma. Sí, Micaela, hoy yo les explicaba que los jueces argentinos tienen que buscar la atribución de sus jurisdicciones en sus propias normas o en normas convencionales. Cuando no existe ninguna norma local, ninguna norma convencional y ninguna norma local que atribuya jurisdicción a los jueces argentinos, ellos pueden entender igualmente, siempre y cuando no sea razonable pedir la demanda, la iniciación de la demanda en un foro extranjero, cuando presenten un contacto o un vínculo con los jueces argentinos, cuando se garantice las reglas del debido proceso y cuando se pondere la posibilidad de lograr una sentencia eficaz. Si se dan esos cuatro requisitos, los jueces argentinos pueden actuar a pesar de no existir ninguna norma de atribución de jurisdicción. Y nos había nombrado también cuando la norma que hay disponible no Claro, les perdón. beneficia. Ahora, sí. A veces existe un foro de atribución. Dice, bueno, es competente el juez del último domicilio conyugal efectivo. Pero el último domicilio conyugal efectivo o es muy gravoso o significa una labor procesal innecesaria, entonces se le habilita o la norma de atribución es una norma de secuestro, que en definitiva termina impidiendo o dificultando el ejercicio de la acción. En esos casos, también la jurisprudencia ha entendido de que a pesar de haber un foro de atribución, los jueces argentinos puedan actuar para evitar de que esas dificultades o esos obstáculos para acceder a la jurisdicción no deriven en la denegación de justicia. Pero en ese Bien. caso igual se da los requisitos que usted acaba de nombrar, porque son los que están dentro del principio de la tutela judicial Claro, efectiva. hay un requisito que dice que no sea razonable exigir la iniciación de la demanda en el extranjero. Entonces, si el foro de atribución está en el extranjero, pero ese foro significa un costo excesivo, dificultades para acceder, el idioma o la vulneración de algún derecho fundamental, entonces los jueces argentinos van a entender igual, más allá de la existencia de un foro. Gracias, profe. ¿Sí? No sé, Micaela, si Sí, respondí. profe. Gracias. Lo que podemos hacer como tarea, si quieren, es
buscar algunos casos en los que, existiendo un foro de atribución, los jueces argentinos se hayan arrogado la jurisdicción para evitar la denegación de justicia, fundándose en el foro de necesidad. Por ejemplo, para los que trabajen con contratos, no sé, Micaela, si vos estás en ese grupo o no, pero vamos a analizar las cláusulas y condiciones para ver también el tema de los grises, las cláusulas y condiciones del ¿De contrato YouTube? con YouTube, ¿sí? En ese contrato con YouTube hay una prórroga de jurisdicción. Entonces, más adelante vamos a ver lo que es la calificación. Creo que en clases pasadas ya hemos hablado, si es o no es un contrato de consumo o un contrato con usuario que podría llegar a impedir la operatividad de esta cláusula o esta prórroga de jurisdicción y que eventualmente haya un daño a la imagen o se utilice indebidamente la imagen o datos que ustedes han aportado a la plataforma YouTube y ustedes quieren ir a reclamar. Entonces, ¿qué van a hacer? El contrato dice que ustedes tienen que reclamar en Delaware, pero hacer ustedes ese reclamo en Delaware, el tiempo que demanda y el costo que demanda puede significar algún perjuicio a su derecho o la imposibilidad de obtener una sentencia eficaz y que eso derive en una bolsa o en un saco roto el reclamo, y entonces se presenta a los jueces argentinos. Y el juez argentino no pueda definirlo como un contrato de consumo porque ustedes voluntariamente aceptaron esas cláusulas y condiciones. Pero puede entender que es competente para evitar la denegación de justicia. ¿Sí? Y asumir la protección o por lo menos resolver una medida cautelar para que luego del juicio se dirima ante los tribunales de Delaware. ¿Sí? Como ejemplo. Entonces se utiliza la cláusula del artículo 1602 del foro de necesidad para obtener una tutela judicial ante el juez argentino cuando ustedes voluntariamente suscribieron o otorgaron jurisdicción a los jueces de Delaware mientras se discute si esa prórroga de jurisdicción es válida o no. ¿Me explico, Micaela? Y más o menos. O sea, usted se explica bien, pero a mí No, no, me pero estoy agarrando la mano. Y con el tema de la elección en el campus, yo no pude todavía seleccionar porque no me deja la opción. ¿Se acuerda que le dije la clase pasada? No me me deja olvidé. como. No, me olvidé. Ahora voy a controlar. Pero vi que se hicieron ya algunas elecciones. Pero ahora termina la clase y lo primero que hago es entrar ahí. Dale, gracias, profe. Este, a ver, el foro de necesidad es entonces una excepción a la regla de la jurisdicción. Aparece como una herramienta que tiene el juez argentino para entender en algunas causas por razones de necesidad, como su nombre lo indica, y para evitar que los derechos o los reclamos queden sin la tutela, sin el entendimiento judicial necesario, ya sea porque o no existe un foro, o no se encuentra un foro que atribuya jurisdicción, o bien porque el foro que está atribuido o al que debería naturalmente recurrir el, el justiciable, el individuo, significa un costo o un perjuicio muy alto, que en definitiva termine por fracasar o frustrar la tutela de su derecho. Entonces, este artículo 2602 es como una especie de cláusula de excepción a la atribución de la jurisdicción, donde los jueces argentinos pueden fundar su jurisdicción, pueden fundar el entendimiento de una causa. ¿Sí? Sí, Este, pero igual, nosotros el jueves, yo les prometo que vamos a volver con estos temas. Y todavía queda, y dejé a propósito, inmunidad de jurisdicción para volver también con la unidad 3. Si podemos ya comenzar con la unidad 4, también lo haremos, pero vamos a repasar estos conceptos. Yo hoy al principio de la clase, y alguien me retó también porque hablaba mucho, no me acuerdo quién fue,
les pregunté si van leyendo, si van siguiendo la materia. A partir de la unidad 4 comienzan con algunos términos que son muy propios, comienzan con algunas dificultades, así que yo le voy a pedir que esta semana nos vayamos acercando a los temas que se dan en la clase para que las consultas no sean tan en el aire. ¿Sí? ¿No les pido mucho? Doctor, le hago una consulta. Estuve buscando en el libro de Clore si el tema de del arbitraje internacional está o no. Sí, está. Pero Usted. Entonces lo busco yo está. nomás. El arbitraje internacional es muy amplio y no es una materia específica del derecho internacional privado. Hay algunos autores, María del Sausal, por ejemplo, lo trabaja mucho mejor, el arbitraje internacional. No lo tengo digitalizado. No, eh, sí, no hay drama. Pero está en de Clore también. sí, sí, pero así como lo trabajé yo, algunas características del proceso arbitral, si buscás en el Código Procesal de la provincia de Corrientes, tiene un proceso arbitral, un citral tiene su ley modelo. Argentina adhirió y ratificó la ley modelo de UNCITRAL, la ley 26.000, no recuerdo ahora el número, pero que establece los caracteres del arbitraje internacional. La CIADI tiene su procedimiento su proceso arbitral. La Cámara del Comercio de Rosario tiene un proceso. Es decir, cada institución tiene sus reglas de arbitraje. Sí, ¿Sí? El sí, sí. arbitraje, sí, a grandes rasgos, es un proceso de heterocomposición donde las partes definen, los interesados definen no solamente quiénes son los jueces, sino cómo van a actuar los jueces dentro de un marco de competencia. Es decir, le sacan al juez, le sacan a los organismos predispuestos de la justicia esa facultad de poder resolver el conflicto. Pero no lo excluyen totalmente porque, en definitiva, el laudo requiere que para ser cumplido sea por intermedio de la justicia mediante ese reconocimiento del laudo. O sea que tiene que ser ratificado por un juez. Ratificado no, se presume Mm. válido, pero si Ajá. tengo que hacer cumplir un laudo y necesito de la fuerza pública para embargar un bien o para rematar los bienes embargados, necesito que la justicia haga el proceso de ejecución. Claro. El Bueno, proceso, pero en definitiva la ejecutoriedad del laudo es plena del árbitro, digamos. claro, Después va a necesitar ojo. el auxilio. Acá a ver, no hay obligación sin causa. Es decir, si voluntariamente el demandado cumple el laudo, la causa Ade- es válida. No necesita Además, justificación. El problema es ante el incumplimiento del laudo. claro, además Doctor, lo que pasa es que se tiene que partir de lo que es el concepto del arbitraje, que es un método justamente de resolución de conflicto en el ámbito internacional. Y yo, por ejemplo, encontré las clases, encontré el voluntario o forzoso, el ritual o libre y el ad hoc o institucional. Ad hoc, claro. Sí, hay distintos procedimientos. Hay uno que es institucionalizado o institucional, como el que van a trabajar ustedes en el caso del TAS. Ya están las reglas predispuestas. Boca Junior y Castromán se someten a la decisión del TAS y a las reglas que están predispuestas. Pero también, si vos y yo celebramos un contrato, podemos decir, mira, si hay un conflicto entre nosotros, que lo resuelva Micaela. Micaela va a dictar un laudo en base a las pautas que nosotros le demos. Ahora, podemos, lo normal, porque el arbitraje está pensado para el comercio y al comerciante le interesa el flujo continuo del mercado y no que se esté interrumpiendo, por eso es precisamente que lo sacan de la esfera de los jueces nacionales. Lo normal sería que el condenado en el laudo cumpla, pero si no cumplís vos o no cumplo yo, el árbitro no puede hacer cumplir por la fuerza. Tiene que reconocerse y hacerse cumplir por medio de la justicia. bueno, pero el laudo arbitral, no sé si estoy equivocado, doctor, tiene la misma entidad que una sentencia, ¿o no? Tiene La la misma misma fuerza, obligatoriedad, pero no la obligatoriedad. coercitividad. Claro. En realidad el Bueno, juez, pero indirectamente sí la tiene, porque no es que va a quedar en una letra muerta, sino que claro, ante un no, posible pero incumplimiento, en términos prácticos, el proceso arbitral reduce los tiempos.
Mm, Uno puede estar con una mercadería durante 3 años discutiendo la propiedad o con la responsabilidad en la merma de determinada mercadería. claro, Entonces, es el laudo arbitral lo que hace que en 2 o 3 semanas, o poquito más, 2 meses, vos tenés una sentencia y claro, una respuesta. Y después, si uno no cumple, se puede hacer cumplir por medio de la justicia ordinaria, pero te ahorrás 5 años de juicio. claro. Siempre y cuando las controversias Y no además se sean. presume que el dictado, o sea, si los dos nos sometemos al laudo, al arbitraje, lo que diga el juez lo vamos a cumplir. Pero el juez no puede, entre comillas, poner un revólver en la cabeza y decir cumplir, no. El laudo se presenta para su reconocimiento ante la justicia ordinaria que tiene las herramientas para hacerlo coercitivo. ¿Es ejecutable? O sea, tiene ejecutoriedad, sí, pero no es coercitivo. No se Por puede. más que por más que esté establecido en el contrato que las dos partes se van a someter a un laudo virtual, sí, igual se puede judicializar Claro, sí, después, sí, se o puede. sí se tiene, No, o sí se tiene. Ah, se puede judicializar primero, se puede judicializar hasta la cláusula compromisoria. ok. ¿Sí? Pero no Sí, necesariamente se pero tiene que llevar a cabo el arbitraje sí o sí para judicializarlo, ¿o sí? no Eso es lo otro. necesariamente. No, el arbitraje, a ver, me podés plantear la demanda ante un juez ordinario y yo voy a plantear la cláusula compromisoria. Ujú, Si la cláusula es válida y está dentro de los parámetros de las cosas, cumple con las condiciones mínimas para la prórroga de jurisdicción, el juez donde vos me presentaste la demanda va a declarar la incompetencia ok, y va a ir a un árbitro. Y el árbitro va a cumplir con el procedimiento institucionalizado o el ad hoc que decía hoy Leonor y va a dictar una sentencia, va a pues sí. laudar. Ese laudo lo podemos cumplir voluntariamente, que es lo que se presupone que dos personas que se someten a un laudo, a un proceso arbitral, eh, entienden la importancia de cumplir con la palabra y si no lo hacen, ese laudo se ejecuta. Pero se ejecuta ante la justicia ordinaria, no ante el mismo juez que dictó la sentencia. Básicamente, el arbitraje significa la privatización de la justicia. Ujú. ¿Sí? Este, mm, bueno, ahora sobre el proceso de arbitraje, creo que hay una materia que tienen ustedes sobre arbitraje hoy, es grandísimo, pero es la flexibilización de un proceso civil. Y hay distintos tipos de arbitraje, distintas reglamentaciones locales, internacionales. Las mismas partes pueden dar sus propias reglas. ¿Sí? Doctor, acá en el Chaco tenemos un juzgado de arbitraje, mediación y conciliación. Claro, Es una de las optativas que tenemos, mediación arbitraje. sí. En Corrientes tenemos la mediación solamente institucionalizada, no hay arbitraje, pero sí está reglamentado en el Código Procesal. Así es. Este, pero bueno, en realidad el arbitraje es un proceso disponible para las partes. Bueno, chicos, ¿alguna inquietud? Doc, le aviso nomás que yo estoy con la señal baja, por eso No hay. estoy ahora y el teléfono apagado. No participé mucho porque está inestable el internet. Sí, se te escucha cortada, Fátima. Chicos, ya me retaron hoy un compañero, no me acuerdo si fuiste vos, Gustavo, me retó porque yo hablo mucho. No, 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 no. Sí. Usted se autoeliminó porque yo le dije, la clase pasada no le entendí porque se me cortaba Y y hablaste como mucho. iba rápido, pero no porque usted Igual, desarrolló, no lo sí, entendí. yo Hago mea tengo, culpa ante no, yo tengo que practicar, Igual, doctor, yo tengo que mejor practicar si la habla, escucha. mejor si habla mucho, así le comprendemos mejor. No, no, a veces mezcla más. Tengo que usted. practicar, tengo que practicar la escucha, pero para practicar la escucha ustedes tienen que
acompañarme con los temas de la clase. Yo supuesto que estos son sugerencias de que lean los temas. La clase que viene vamos a ver inmunidad de jurisdicción, vamos a repasar si quieren un poquito estos temas y ya comenzamos de nuevo a repasar la estructura de la norma. Hay una pregunta, Doc, Sí, ¿puedo? sí. Voy siguiendo, yo tengo al Racing de Clor por un lado, a la derecha el programa. Los temas que por ahí usted no va tocando, usted no va a avisar, doctor, porque hay temas puntos, digo, de las unidades que yo no sé si yo no lo escuché o tal vez se desarrolló y no lo presté atención. Ahí hago mi mea culpa yo, bueno, para que después no diga que lo resto. ¿Usted nos avisa o cómo hacemos? Porque si seguimos, para seguir, digo, porque yo sigo con el programa. Sí, profe, perdón. A mí también yo estoy con el programa y con un libro y la verdad que me cuesta por ahí ubicarme en dónde está usted. O sea, yo por ahí quiero saber dónde está usted explicando. Yo sé, por eso le pedí cuando vi que tenía su presi, la presentación que nos pase como para tomarlo de ubicación porque me re pierdo si no. Bueno, ¿pudieron acceder al presi? Sí. Bueno, en Sí, realidad, doctor. Gisela, Patricia, no sé qué me quería decir. No, no, que sí pudimos acceder, yo pude acceder. Bárbaro. El presi es una guía que sirve para esto que yo le, si ustedes advirtieron, hoy yo empecé a dar la clase y empecé a hablar de los temas y a veces me voy por las ramas, salteo algunos puntos y por ahí o vuelvo. No es que yo sigo punto por punto el programa. Sí trato de que en clase sean los puntos más importantes. Está bien. Por ahí me salteo algún punto que ustedes ven en el programa que les interesa o que me lo advierten y volvemos con esos puntos. Yo por ahí voy saltando, como está todo relacionado de alguna manera, voy saltando de tema en tema y a veces sí es cierto, pierdo el hilo. Y la presentación también un poco la idea es retomar o guiarme yo a la hora de la exposición, pero también con el monólogo aburrido de estar 2 horas hablando, eh, me pierdo un poco y sus preguntas muchas veces a mí me orientan no solamente para volver desde los temas que tenemos que desarrollar en la clase, sino también para comprender si hay algo que no se está entendiendo, o que no estoy explicando bien, si hay alguna duda que haya quedado o algún error que estemos teniendo para poder corregirlo a tiempo. Este, por eso su participación es importante en la clase, para ustedes y para mí también. Si no, aburrido de escucharme 2 horas, yo no me quiero escuchar más. Doctor, no, es por el tema, ¿sabe por qué no seguimos? Usted que está diciendo que utiliza el precio, porque el programa es realmente la guía de la materia, no es que se va por las ramas, realmente profundiza ciertas áreas o ciertos puntos. Y a mí me Al responder tu pregunta, Gustavo, los temas que no, se, los temas que se dan en clase son los temas que se toman en el examen. no, si va a retomar, porque yo tuve la experiencia con su papá el año pasado, tuve un accidente, por eso no pude ir a rendir ni siquiera. Y a veces el doctor nos pedía que le recordemos por ahí que retomamos los puntos, vio que su papá, bueno, su padre se manejaba mucho con el programa y le decíamos, doctor, decía, no, no, por ejemplo, el caso de los acuerdos, son como 35 acuerdos o tratados con que me sepan este y Ah, sí, este, es, a eso voy yo, no es para que usted me tome el examen ni nada de eso, no especulo con eso, por eso, sino perdón. que son importantes para poder relacionarlo con la lectura y con el apunte que uno va haciendo. Hay más de 35 acuerdos y muchos dicen cosas muy parecidas. Entonces, cuando por ahí, hoy yo hice una advertencia respecto, por ejemplo, del protocolo de las leñas en materia de contratos, perdón, el protocolo de Buenos Aires, yo dije las leñas, el protocolo de Buenos Aires en materia de contratos respecto de la prórroga de jurisdicción, tiene que ser escrita y ad litem. Por ahí, cuando hay alguna situación específica que aclarar, lo vamos a hacer, pero nunca se le va a preguntar qué dice tal acuerdo, qué dice tal convención, porque se le va a preguntar por temas. Los temas. Prórroga de jurisdicción, foro de necesidad, jurisdicción internacional.
foros excluyentes. Se les va a preguntar por tema y ustedes van a desarrollar el contenido de los temas de acuerdo a lo que ustedes hayan estudiado. Y los temas que se preguntan son temas que se desarrollan en la clase. ¿Sí? Está bien. A veces me olvido de puntualizar y de decir este tema es pregunta de examen, pero porque cuando yo digo eso todos prestan atención. Pero sí, tratamos de no salirnos de los temas que se dan en clases. Bien, doctor. Bien, bien. ¿Sí? Por supuesto, yo trato de seguir el programa, pero no es punto por punto. También por ahí puede ser aburrido y también está bueno relacionarlo con otros temas. Y también está bueno que ustedes, con sus intervenciones, me ubiquen a mí en dónde estamos. Si no, créanme, porque cuando yo pongo la pantalla en compartir, veo mi cara y dos o tres, con suerte, dos o tres caritas más. Muchas veces veo nombres y yo me siento, ¿alguna vez hablaron frente al espejo? Es una técnica así de retrospección, sí, pero no es porque uno Yo me parece la siento cuija, loco. el que estaba jugando a la cuija cuando preguntaba. No, 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 a ese extremo no, pero yo me siento loco a veces hablando solo, sin respuesta. Eh, Entiendo que están escuchando, pero eh, hablar mucho tiempo, no sé si me están prestando atención, o si están haciendo otra cosa, jugando al ajedrez, o lo que fuera en la computadora. Y nada, no sé si están ahí. Por eso también, Doctor, una Doctor, consulta. Yo creo que la mayoría nos ponemos en nuestro lugar de alumno y tenemos miedo en decir cualquier gansada hablando mal y no, pronto. al contrario. Al contrario, yo creo que es distinto. Yo sé que por ahí yo también soy por ahí más estructurado cuando estoy frente a la cámara que cuando estoy en el curso. En el curso también me graban. Yo sé que, pero bueno, la relación o la mediación es distinta. Eh, o a mí me cuesta menos. La verdad que acá me cuesta muchísimo interactuar con ustedes. Por eso cualquier participación, aunque sea una pausa para mí, es bienvenida. doctor, yo por ejemplo cursé con usted en el segundo cuatrimestre y no pude presentarme al parcial, por eso perdí su materia, pero recuerdo que usted nos había separado, por ejemplo, las unidades y había hecho hincapié en la unidad 3 y 6, que eran justo las partes procesales de la materia. Sí, sí, yo hago Entonces, por eso digo, yo sí, en el curso salto. iba a rendir libre, doctor, pero la verdad que no me animé, me ganó el miedo. Bueno, pero miedo a participar acá no tengan, al contrario. Y con lo que vos me decías, Pedro, no es, ustedes vienen acá a aprender, no tienen por qué saber. ¿Sí? Bienvenido sea la duda. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más? ¿Entonces quieren ir? Profe, yo me debo retirar, ingreso a otra materia. Dale, María. Nos vemos el Gracias. día jueves. Y Así es, doctor, doctor. gracias. Gracias, doctor. Hasta el jueves. ¿Cuál fue, doctor? Hasta el jueves, Chicos, profe. Hasta el jueves, al doctor. jueves. Al jueves, doctor. Hasta el jueves, doctor. Hasta luego.